Hola a todos, bienvenidos a la clase 9 del módulo de organizaciones sociales y comunitarias. Lo que toca ver hoy día tiene que ver con los ámbitos de acción de las organizaciones sociales, ya sean comunitarias o no comunitarias, eh, gubernamentales o no gubernamentales, según las clasificaciones que vimos en las clases 7 y 8. Es decir, vamos a ver en qué áreas se mueven las organizaciones sociales, cuáles son los ámbitos dentro de la sociedad en los cuales desarrollan sus actividades, cuáles son los ámbitos o las áreas que atienden. ¿Ya? Veamos cuáles son los objetivos de la clase de hoy. El objetivo general es el mismo que hemos tenido en las últimas dos clases, ¿ya? Entender qué son y cuál es la importancia social de las denominadas organizaciones sociales y comunitarias, que es el tema de nuestro módulo. Los objetivos específicos que conciernen a esta clase en particular. Conocer cuáles son y en qué consisten los principales ámbitos de acción de las organizaciones sociales. ¿Ya? Y en este caso obviamente vamos a considerar las que son comunitarias y no comunitarias y las que son gubernamentales y no gubernamentales. ¿Ya? Esa clasificación la vamos a tener siempre. Entendiendo que eh, nuestro concepto general siempre va a ser organizaciones sociales, porque ese es el que incluye a todos los demás. El segundo objetivo específico, identificar ejemplos concretos de organizaciones sociales que se desenvuelven en cada uno de los ámbitos de acción señalados. ¿Ya? Vamos a identificar distintos ámbitos de acción y vamos a tratar de señalar ejemplos concretos para que ustedes se hagan una idea también real eh, de cuáles son las organizaciones sociales que trabajan en cada uno de esos ámbitos. ¿Ya? Comencemos entonces. Las organizaciones sociales y su ámbito de acción. ¿Ya? Eh, es evidente que en la sociedad eh, la variedad de problemas sociales que existen es enorme. Cuando hablamos de problemas sociales estamos hablando de problemas que atañen a la sociedad, ¿no? Es decir, a las personas, a los grupos, a las organizaciones, a las comunidades, a todo lo que tiene que ver con la vida en sociedad. ¿Ya? Eh, por lo tanto, cualquier problema educativo se va a considerar social, problema de salud se va a considerar social, porque todos esos ámbitos tienen que ver con la vida en sociedad. ¿Ya? Eh, por lo tanto, problemas sociales dentro de la sociedad eh, existen en una variedad enorme, ¿ya? Desde problemas generales hasta problemas bien específicos, pero hay una enorme variedad de problemas que son de naturaleza social dentro de la sociedad. Considerando esto, es más o menos evidente que las diversas organizaciones sociales que existen eh, no se van a dedicar exactamente a lo mismo, todas, ¿ya? Van a haber algunas que se van a dedicar a una área y otras se van a dedicar a otra. Es lo normal, tiene que ver con la especialización que nosotros hablamos alguna vez, eh, como una característica de la sociedad globalizada. ¿Ya? Y acá aplica también lo mismo, en las organizaciones sociales también. Y tiene que ver con los distintos intereses que mantienen las personas o las instituciones que sustentan a estas organizaciones. ¿Ya? Eh, van a haber algunos que se van a interesar más por los temas educativos y a otros les va a parecer más importante el cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Tiene que ver con la diversidad de problemas sociales que hay y también de eh, las distintas escalas de valor que tienen las personas respecto a la importancia de cada uno de los problemas. ¿Ya? Em, de lo contrario, todos se dedicarían a atender un mismo problema, ¿ya? Pero los intereses dentro de la sociedad son variados, ¿ya? Como les decía, hay personas que les interesa más o que piensan que es más importante el tema educativo, otro la pobreza, otro el tema del ambiente, la diversidad sexual, las mujeres, etcétera. ¿Ya? Afortunadamente existen distintas instancias que permiten atender esos diversos problemas, porque en realidad todos esos problemas son eh, en principio igualmente importantes. Obviamente que hay problemas que son más urgentes que otros, pero eso se va definiendo en términos sociales. Lo que interesa aquí saber es que existe diversidad de problemas sociales, diversidad de intereses sociales y por lo tanto las organizaciones de tipo social que existen se van a dedicar a distintas cosas. ¿Ya? Entonces, tal como dice aquí en el segundo párrafo, existen todas las organizaciones, las diversas organizaciones que existen, tienen líneas o ámbitos de acción que son también diversos. ¿Ya? Y cubren un amplio espectro de áreas de la sociedad, ¿ya? En, en las cuales se presentan problemáticas que pueden ser consideradas como sociales. ¿Ya? Em,
lo que les decía, eh, tema educativo, pobreza, ciudadanía, derechos humanos, etcétera. A todo eso se pueden considerar problemáticas de tipo social. Ahora, dentro de los principales ámbitos de acción eh, de las organizaciones sociales se cuentan eh, una multiplicidad enorme de los cuales no podemos dar cuenta acá en esta clase porque son muchos ya. Entonces nosotros acá señalamos solamente algunos de los más importantes. Ya yo he decidido o he tomado los que salen acá mencionados en el tercer párrafo como eh, digamos los más importantes, los más notorios eh, dentro de la sociedad actual. Obviamente que van a haber otros, ¿ya? Van a haber otros, van a haber muchos otros. Pero estos son como digamos que son como los principales, los que tienen mayor repercusión hoy en día. ¿Y cuáles son esos? Ya tenemos, por ejemplo, el ámbito de la ayuda humanitaria. ¿Ya? Nosotros después en las diapositivas que vienen vamos a ir desglosando un poco en términos generales de qué trata cada uno. ¿Ya? Tenemos los que atienden el tema de la ayuda humanitaria, pobreza, educación, salud, como dice acá, derechos humanos y derechos IDESC, como se conoce, derechos económicos, sociales y culturales, ciudadanía y derechos políticos también, ¿ya? Medio ambiente y protección animal, infancia y juventud, mujer y género, diversidad sexual, discapacidad, migración, patrimonio y cultura, pueblo indígena, desarrollo territorial y comunitario local, espiritualidad, por nombrar algunos de los más importantes. ¿Ya? ¿Qué otros existen? Hay algunos más específicos como acceso a la justicia, por ejemplo, tercera edad, ¿ya? Em, y muchos otros, ¿ya? Muchos otros que se derivan muchas veces de estos mismos que son más generales, ¿ya? De estos mismos que están acá se derivan algunos que son mucho más generales. Em, Ahora, ¿qué sucede con todo esto, con todas estas organizaciones? Salvo algunas excepciones, en la mayoría de estos diversos ámbitos de acción vamos a encontrar organizaciones sociales que son comunitarias y no comunitarias, y del mismo modo organizaciones sociales que son gubernamentales y no gubernamentales, en la mayoría. ¿Ya? Y hay algunas excepciones, obviamente, ya como cuál. Por ejemplo, en el desarrollo, en las organizaciones que tienen que ver con desarrollo territorial y comunitario local, ahí no vamos a encontrar organizaciones no comunitarias, por ejemplo, ni tampoco vamos a encontrar organizaciones gubernamentales. Esas son como algunas excepciones, ¿ya? Eh, en el caso, por ejemplo, también de la espiritualidad, también probablemente no vamos a encontrar organizaciones que sean gubernamentales, por lo menos en la sociedad actual. En las sociedades de hace 10 siglos atrás, claro, porque la iglesia pertenecía al Estado. Entonces ahí sí se podía hablar de organizaciones que atendían los temas espirituales y eran gubernamentales a la vez. ¿Ya? Pero en general hoy en día no vamos a encontrar eso. Entonces van a haber excepciones, pero en la mayoría vamos a encontrar eh, organizaciones que son comunitarias y no comunitarias para cada uno de estos ámbitos, para la mayoría, no para todos obviamente. Por eso que ahí dice acá salvo algunas excepciones. Eso para efectos solamente del caso que ustedes se pregunten, ya y esta organización X es comunitaria, es no comunitaria, es gubernamental, es no gubernamental, va a ir variando. ¿Ya? Va a depender de la organización de la cual se trate y del ámbito de acción particular del cual se trate. ¿Ya? Eh, Eso en términos generales, como para entender em, para entender cómo se distribuyen los distintos ámbitos de acción dentro de los cuales trabajan las distintas organizaciones que existen. ¿Ya? Continúo entonces. Ya, aquí vamos de esta diapositiva hasta el final de la clase, que son 3 diapositivas, contando esta. Vamos a hablar de lo que quedó enunciado en la diapositiva anterior, donde señalamos los distintos ámbitos de acción, los más importantes. Vamos a tratar de dar una imagen general de cada uno de ellos, para que ustedes entiendan de qué se trata, aunque algunos son bastante intuitivos, se puede entender de inmediato a qué se trata, de qué se tratan. Hay otros que no tanto, ¿ya? Hay otros que no tanto y que se pueden confundir, ¿ya? Por ejemplo, algunos que se pueden confundir, ayuda humanitaria y pobreza.
¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Y ayuda humanitaria y salud tampoco es exactamente lo mismo, ¿ya? Obviamente que se chocan en algunos puntos, ¿ya? Pero en general no es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, el ámbito de acción que nosotros le hemos llamado a cabo ayuda humanitaria tiene que ver con un ámbito de acción en el cual ciertas organizaciones tratan de disminuir la situación de sufrimiento que tienen ciertas personas. Hay comunidades también que son azotadas por problemas que son difíciles de resolver, como el hambre, el tema de las enfermedades que no se pueden erradicar, la falta de insumos médicos, la guerra, por ejemplo, y la indigencia, ¿ya? Esos son problemas sumamente difíciles de erradicar y que muchas veces tienen que ver con contingencias políticas o económicas eh, que está pasando un país. Pero no solamente contingencias, a veces tiene que ver con problemas que son más estructurales, que son mucho más difíciles de resolver. Por el tema del hambre, por ejemplo, en África es un tema que es histórico, ya que no se puede resolver simplemente. No se, o sea, se podría resolver. Ya dinero hay para eso, alimentos también hay. Tiene que ver con un tema más político, de distribución del poder. Eh, entonces, ese tipo de problemas que son casi imposibles de resolver, eh, se, se trata de, algunas organizaciones tratan de disminuir la situación de sufrimiento que tienen algunas, ciertas personas, ciertas comunidades, ¿ya? Y llevando alimentos, agua, eh, medicamentos, ¿ya? Prestando atención médica a personas que están con problemas por el tema de la guerra, ¿ya? Dando acogida a personas que están en situación de indigencia, etcétera, ¿ya? A eso se le llama en general el ámbito de acción de ayuda humanitaria, ¿ya? Y hay diversas organizaciones que se dedican a eso, ¿ya? Internacionales y locales que están en cada país, digamos, ¿ya? En general aquí vamos a ver ejemplos, en general, ¿ya? En algunos casos es difícil encontrar ejemplos concretos de organizaciones internacionales. Pero en general vamos a tratar de dar ejemplos, al menos uno internacional y uno de acá de Chile, ¿ya? En el caso de organizaciones que se dedican a la ayuda humanitaria, ¿cuáles tenemos? Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional, esos dos en el ámbito internacional, y acá, por ejemplo, el Hogar de Cristo, ¿ya? El Hogar de Cristo acá en Chile. Pobreza. Em, las organizaciones sociales que se desenvuelven en este ámbito, ya en el ámbito de la pobreza, tienen generalmente como objetivo eh, entregar herramientas a las personas y a las comunidades para tratar de ayudar a superar la condición de pobreza que sufren estas personas y estas comunidades, ¿ya? No es solamente o sea, no es principalmente una ayuda asistencial, ¿ya? Ni ayuda humanitaria como vimos en el caso anterior, sino que hay un interés por tratar de resolver el tema de fondo, ya que es la superación de la pobreza. Entonces se le trata de entregar herramientas a las personas eh, para que puedan ellos mismos generar las condiciones para superar esta situación de pobreza, ¿ya? Y esa herramienta tiene que ver muchas veces con vincular a las personas con las instituciones laborales, educativas que puedan existir, que sean gubernamentales o no gubernamentales, ¿ya? Eh, Esa es la idea de entregarle herramientas a las personas, ¿ya? No darle solamente, digamos, eh, una ayuda que sea temporal y que no les sirva para superar su situación estructural que tienen, ¿ya? Eh, ¿Y qué pasa con las personas que viven en situación de pobreza, que muchas veces no tienen las redes de apoyo, ya no saben qué hacer, ya no conocen los canales como institucionales que existen como para mejorar su situación laboral o educativa, etcétera? Entonces muchas de estas organizaciones gestionan eso, ¿ya? Entonces tratan de acercar a las personas a estas instituciones que existen, que están destinadas, o a estas instancias gubernamentales y no gubernamentales que existen y que están destinadas a darle más oportunidad a las personas, oportunidades laborales, educativas de distintos tipos, ¿ya? Eh, a través de la educación, por ejemplo, a través de becas, cosas como esas, ¿ya? Eh, a través de proyectos sociales donde se le entregan maquinaria y cosas como esas a las personas para poder, para que las personas
generen algún tipo de iniciativa de negocio, alguna microempresa, etcétera. Esas son digamos, las herramientas que se le entregan a las personas. A eso me refiero con herramientas, no estoy hablando necesariamente de cosas tan físicas, ¿ya? Eh, entonces ese tipo de cosas, becas, proyectos que tengan que ver con microempresas, proyectos culturales para comunidades, eh, que mejoren la situación en la cual están viviendo, ¿ya? Ejemplos de ese tipo de organizaciones que se dedican a eso, organizaciones sociales. Una bien conocida a nivel internacional es la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿ya? No sé si alguno de ustedes debe conocer a Bill Gates, ¿ya? Que es el fundador de Microsoft, ¿ya? Multimillonario. ¿Ya? Entonces, también tiene algunas iniciativas que son de filantropía, son iniciativas de nivel mundial que involucran mucho dinero, ¿ya? Entonces Bill Gates tiene una fundación junto a su esposa que se llama Fundación Bill y Melinda Gates, que está dedicado a este tipo de temas, ¿ya? A tratar de mejorar la situación eh, material en la que viven muchas personas, entregar oportunidades laborales, etcétera, ¿ya? Y acá en Chile tenemos la más conocida de todas, es la Fundación para la Superación de la Pobreza, ¿ya? Es bastante conocida, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes la conocen o la van a conocer en algún momento, ¿ya? De hecho, la Fundación para la Superación de la Pobreza tiene un programa que se llama Servicio País, que funciona todos los años. Es un programa en el cual se recluta a profesionales, ¿ya? Profesionales generalmente que están recién titulados, ¿ya? Para que trabajen en entornos que están afectados por la pobreza en todo Chile, ¿ya? Eh, Remuneradamente, pero es una remuneración que es mínima, entonces es un trabajo que es mitad voluntariado, mitad remunerado, ¿ya? El término estricto es un trabajo que se paga. La parte voluntaria, digamos, que tiene que ver con los montos que se pagan, que no son muy elevados, ¿ya? Por eso es un programa que combina ambas cosas, que combina la contratación de profesionales honorarios con una remuneración determinada, pero es más bajo que lo que se paga en el mercado, ¿ya? Entonces, esas postulaciones están abiertas todos los años, ¿ya? Todos los años, no recuerdo la fecha, pero es algo que se da todos los años. Eh, los requisitos exactos no lo sé, hasta donde sé que se reclutan principalmente profesionales del ámbito universitario, no sé si en el ámbito técnico, ¿ya? Probablemente también lo hagan. Ya, pero ahí tenemos dos ejemplos de organizaciones importantes que se dedican al tema de la pobreza. Otro ámbito de acción, la educación, es otro ámbito de acción también sumamente importante. Y las organizaciones sociales que se desenvuelven dentro de este ámbito lo que buscan es mejorar la oportunidad educativa de la sociedad en general, ¿ya? Eh, Sin distinción de edad en general, ¿ya? Pero sobre todo de los niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo de ellos. Pero también de adultos, ya de adultos que están sin escolaridad, que quieren completar su estudio también. También hay organizaciones que se dedican exclusivamente a ello. Pero en términos más generales, las organizaciones sociales que están dentro del ámbito de la educación se concentran predominantemente en la población infantil, adolescente y joven, ¿ya? Y lo que buscan es generar mejores oportunidades, ¿ya? De ingreso a la educación superior, ese tipo de cosas, ¿ya? Y también hay muchas que se dedican a trabajar en torno a problemáticas como la calidad de la educación, ¿ya? Sobre todo en el ámbito público, ¿ya? Calidad de educación en el ámbito público que generalmente ha estado por debajo de lo que es la educación privada. ¿Qué ejemplos tenemos? La UNESCO es el más importante a nivel mundial. ¿Ya? La UNESCO se dedica a varias cosas, pero en una de ellas tiene que ver con la educación, ¿ya? Es el organismo internacional más importante que tiene que ver con el tema educativo, ¿ya? Acá en Chile tenemos Educación 2020, que se dedica principalmente al tema de la calidad educativa. Y también tenemos Enseña Chile, que es una fundación que recluta profesionales no pedagógicos, los capacita en pedagogía y esos profesionales se integran al sistema educativo, al sistema escolar. Se integran al sistema escolar y eh,
para digamos, aportar desde una perspectiva de mayor calidad en la enseñanza. ¿Ya? Por eso que se reclutan a profesionales que se supone que son de excelencia, ¿ya? Que tengan interés por enseñar, obviamente, que no hayan estudiado pedagogía en la universidad. Entonces se recluta a profesionales de distintas áreas, por ejemplo, ingenieros comerciales, y se les capacita para hacer clases de matemáticas, ¿ya? Em, Desde la perspectiva de la calidad. Ese es como digamos, como su norte, el norte de esta fundación. Salud, ¿ya? Otro ámbito obviamente que también es central, ¿ya? Otro ámbito que igual es sumamente importante. Y las organizaciones sociales que están dentro de este ámbito, ¿qué es lo que buscan? Principalmente velar por el resguardo de las condiciones sanitarias en la sociedad, ¿ya? La prevención de enfermedades tanto físicas como mentales y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y las comunidades, ¿ya? Em, sobre todo digamos, comunidades de personas que lo necesitan, que son vulnerables, ¿ya? Pero obviamente que hay otras organizaciones sociales que se preocupan por las condiciones sanitarias de toda la sociedad, independientemente de su clase social y ese tipo de variables, ¿ya? Em, pero obviamente que también hay algunas que se enfocan en las personas que más lo necesitan, ¿ya? Que son las que menos posibilidades tienen de resolver problemas de salud que son graves muchas veces, ¿ya? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Ya? El más importante, el más obvio de todos, que conocen todos, la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que pertenece a la ONU, igual que la UNESCO, ¿ya? La Organización de las Naciones Unidas, es la organización intergubernamental más grande del mundo, ¿ya? Y de la ONU se derivan distintas organizaciones eh, que son más específicas. La UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, y otras más, ¿ya? Eh, Acá, por ejemplo, en Chile tenemos el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ¿ya? No, perdón, ese es a nivel latinoamericano. Ya el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ese hay un ejemplo allá a nivel latinoamericano, ya que también lo podemos considerar como internacional. El que tenemos acá en Chile, entre otros tantos, obviamente, es Corporación Voces, ya que también se dedica al tema de la salud mental sobre todo, ¿ya? Eh, Derechos Humanos y DESC, como se conoce, ya según la sigla. Eh, bueno, usted, me imagino que todos han escuchado hablar de lo que son los derechos humanos, ¿ya? Los derechos humanos eh, están promulgados en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, ¿ya? Eh, Incluyen una serie de cosas que tienen que ver con protección de distintos tipos de derechos que tienen las personas al nacer, ¿ya? Y dentro de esos derechos hay cinco tipos, ¿ya? El más básico de todos tiene que ver con los derechos civiles. Los derechos civiles tienen que ver con eh, en- tiene que ver con la protección de la vida de las personas principalmente, ¿ya? El derecho a la vida, ese es como el principal derecho civil que tienen las personas, ¿ya? Eh, el otro derecho importante es el político, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva porque yo lo dejé agrupado con otro, ¿ya? Pero los cinco derechos humanos fundamentales son los civiles, los políticos, económicos, sociales y culturales. Esos son los que se reconocen en general, ¿ya? Eh, Obviamente todos están relacionados unos con otros, pero se pueden distinguir en base a algunas características que son generales, ¿ya? Entonces las organizaciones que están dentro de este ámbito, derechos humanos y DESC, ¿ya? Derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Entonces, las organizaciones que se desenvuelven dentro de este ámbito en general buscan el resguardo de los derechos civiles fundamentales de la población, sobre todo en lo que respecta a la protección contra abusos por parte del organismo del Estado, ¿ya? Sobre todo los organismos que tienden a usar la fuerza, ¿ya? La fuerza de algún tipo, ¿ya? Y los principales organismos del Estado que pueden generar abusos en contra de la población, en contra de la ciudadanía, son los judiciales, los policiales y los carcelarios, por ejemplo, ¿ya? Esos son como los principales, ¿ya? Ustedes deben tener claridad de esto por todo lo que ha pasado en el último tiempo acá en Chile, eh, con el tema del estallido social,
¿ya? Todos los casos de abuso policial que se han reportado y la cantidad enorme de víctimas, por ejemplo, por traumas oculares, ¿ya? Eh, y de hecho, por ese tipo de razones fue que Amnistía Internacional y Human Rights Watch anduvieron acá en el país haciendo, eh, fiscalizando, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que se supone que ese tipo de organismos están apoyados por organizaciones como la ONU, etcétera, y si solicitan permiso para entrar a un territorio, los gobiernos están, entre comillas, obligados a darle el permiso, ¿ya? Obviamente que hay algunos que no le permiten simplemente, ¿ya? Eh, pero en general los dejan entrar, ¿ya? Eh, y es por esta razón, por la importancia que tienen los derechos humanos a nivel internacional, ¿ya? Después de todos los atropellos que han existido en distintas instancias, ya llámese el holocausto judío, por ejemplo, eh, los detenidos desaparecidos en distintos golpes de Estado, dictaduras que han habido en Latinoamérica, en otras partes del mundo. El tema de los derechos humanos se ha ido reafirmando cada vez más, ¿ya? Eh, es por eso que tiene tanta importancia y se le da tanta importancia hoy en día. Y yo me atrevería a decir que uno de los ámbitos en los cuales existe mayor cantidad de organizaciones sociales es en el ámbito de los derechos humanos, ¿ya? En el ámbito de los derechos humanos es probablemente donde existen más. Precisamente por lo que le estoy diciendo, por el tema de la importancia que se le da a este tema hoy en día. Entonces, pero también están el tema de los derechos que son más específicos, como los económicos, los sociales y los culturales, ¿ya? También hay organizaciones que se dedican particularmente a eso, no tanto el tema de los derechos civiles, sino que el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Con qué tienen que ver los derechos económicos, sociales y culturales? Lo económico tiene que ver con cuestiones como el acceso al trabajo, ya trabajo de calidad, ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, los sociales, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿ya? A la salud de calidad, a la educación de calidad, ese tipo de cosas, ¿ya? Los culturales generalmente tienen que ver con la libertad que deberían tener las personas para participar de la cultura de la cual quieran, ¿ya? De la cual deseen, ¿ya? Se trata de una subcultura religiosa, sexual, política, la que sea, ¿ya? También se considera como un derecho, ¿ya? Siempre y cuando esa cultura específica no viole los principios fundamentales de los derechos humanos. Por ejemplo, si alguien quiere pertenecer a una cultura neonazi, eso no se defiende. En general, ninguna organización social defiende eso, ¿ya? Pero hay otro tipo de subculturas o culturas específicas eh, sobre las cuales existe discriminación y ese tipo de cosas que no debería existir. Entonces hay organizaciones que se dedican a velar porque ese tipo de cosas se respeten, sobre todo todo lo que tiene que ver con culturas centradas en pertenencias sexuales y religiosas, ya de ese tipo, ¿ya? Que en muchas partes existen hasta prohibiciones, ¿ya? Ejemplos de organizaciones que se dedican al ámbito de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ¿ya? Son dos importantes, son a nivel internacional, ¿ya? Estos son las dos más importantes que hay dentro del tema de los derechos humanos en general, ¿ya? Y tienen, digamos que esas dos organizaciones tienen alcance mundial, ¿ya? Tienen alcance mundial. Acá en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Que como dijimos en alguna clase anterior, es una organización social de tipo gubernamental, porque depende directamente del Estado, pero tiene autonomía en cuanto a decisiones y ese tipo de cosas. Acá en Chile también está, por ejemplo, la Corporación de Derechos Humanos, Económicos, Políticos y Ambientales, Bill-McKen, que es algo es una corporación más específica, pero también sirve como un ejemplo, ¿ya? Sigamos. Ciudadanía y derechos políticos, ¿ya? Ese es el otro derecho que existe, que yo le mencioné en la diapositiva anterior, ¿ya? Dentro de los 5 derechos humanos fundamentales están los políticos también. Yo lo dejé acá para poder unirlo con el tema de la ciudadanía, que también es importante. Ya hay muchas organizaciones, sobre todo en la actualidad, donde existen muchas
mucha crítica respecto al funcionamiento del sistema democrático, o de los sistemas políticos, mejor dicho, ¿ya? Eh, por ello existen muchas organizaciones sociales que se dedican a este tema, ¿ya? Y que buscan promover la participación de la ciudadanía en la vida política, ¿ya? Fomentar el voto, digamos, la participación en los partidos políticos, en organizaciones que son ciudadanas, ¿ya? Ese tipo de cosas buscan, ¿ya? Y también en muchos casos mantener una vigilancia respecto al funcionamiento de las instituciones públicas y políticas, ¿ya? Sobre todo los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos. ¿Ya? Entonces, organizaciones que se dediquen al ámbito de la ciudadanía y derechos políticos. El ámbito de la ciudadanía y derechos políticos, los más básicos son todos los partidos políticos que conocemos. ¿Ya? Yo puse dos ejemplos acá en Chile. ¿Ya? El Partido Socialista podría haber ocupado el Partido Socialista de Francia, sería lo mismo. ¿Ya? El Partido de Renovación Nacional también de acá en Chile. Esos son como más amplios. ¿Ya? Em, y una organización que se dedica a la vigilancia respecto del funcionamiento de las instituciones públicas y políticas, Fundación Ciudadanía Inteligente, por ejemplo, que existe acá en Chile. Ya que una organización que se define como una ONG en general, ¿ya? Que es bastante importante, ya porque tiene que ver con estar siempre vigilando cómo funcionan los partidos políticos, el parlamento, ese tipo de cosas, ¿ya? Eh, mostrando de todos los vicios que tiene el sistema político, ya los vicios que hemos hablado en otras ocasiones y que ustedes mismos comentaron en algún foro que tuvimos. Y así como esa organización hay otras muchas más, ya. También en este ámbito hay muchas, ya hay una gran cantidad de organizaciones sociales eh, que están dentro el tema de la ciudadanía y los derechos políticos. Y yo les menciono algunos ejemplos solamente, ya. Es para que se hagan una idea. ¿Ya? Em, Bueno, los derechos políticos tienen que ver con la participación de las personas en las decisiones las decisiones políticas, eso, ¿ya? Uno de los derechos políticos más básicos de todo es el derecho a voto, ¿ya? Que hoy en día parece algo natural, que todos pueden votar, cumpliendo con ciertas características etarias sobre todo, el tema de la edad, de mayoría de edad. Pero hace 60 o 70 años atrás no era tan obvio, porque la mitad de la población no podía votar, ¿ya? Las mujeres no podían votar. Eh, pero el tema de los derechos políticos también uno se empieza a buscar, también tiene que ver con representación, ¿ya? También tiene que ver con la representación en la toma de decisiones. Eh, Cuando se produjo este acuerdo para el plebiscito que se pospuso para octubre, creo, había toda una discusión por el tema de la paridad de género, por ejemplo, ¿ya? De que estuvieran igualmente representados hombres y mujeres digamos, en la estructura que iba a tener este plebiscito, ¿ya? Y también se ha propuesto el tema de la representatividad adecuada que deban tener los pueblos originarios, ¿ya? Esos temas tienen que ver con derechos políticos, ¿ya? No solamente con la capacidad de votar o de participar libremente en un partido político el que yo quiera, también tiene que ver con problemas de representatividad, ¿ya? Porque obviamente los pueblos originarios no están bien representados en la política en Chile, ¿ya? Y en muchas otras partes del mundo. Entonces, los pueblos originarios tienen problemas en cuanto al tema de los derechos políticos, ¿ya? No existe un respeto tan evidente y tan claro respecto de los derechos políticos que tienen las comunidades relacionadas con pueblos originarios, ¿ya? Eso respecto de ese ámbito de acción. Medio ambiente y protección animal también existen una cantidad enorme de organizaciones sociales que se dedican a este ámbito, ¿ya? Yo lo agrupé acá en medio ambiente y protección animal. Ya en general vamos a encontrar que están separados en muchos casos, ¿ya? Eh, las organizaciones que se dedican a este ámbito tienen en general como propósito promover el respeto, cuidado y protección del medio ambiente y su biodiversidad, ¿ya? Proteger el medio ambiente, el ecosistema, ¿ya? De la contaminación, contaminación industrial, de la contaminación eh, producto de la urbanización, etcétera, ¿ya? Eh, la caza ilegal, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero hay otras organizaciones que son más específicas todavía, más específicas y que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, la tenencia responsable de mascotas o el tema del maltrato animal, ir en contra del tema del maltrato animal,
Y esto último sobre todo apareció mucho en la prensa en el último tiempo, eh, en el contexto de la celebración de fiestas patrias, ya de ciertos grupos de personas que han ido a estos lugares donde se realiza el rodeo, acá en Chile, y han protestado por lo que consideran que es maltrato animal. ¿Ya? A ese tipo de organizaciones me refiero, que generalmente son categorizadas como ONG. ¿Ya? Pero todas esas organizaciones, por ejemplo, esas organizaciones que están en contra del maltrato animal, la tenencia responsable de mascotas, o el cuidado, o limitar la caza de ballena, etcétera, están dentro del mismo ámbito. Tienen que ver con proteger la biodiversidad, el respeto por los animales, etcétera. ¿Ya? La más conocida, Greenpeace, esa es la que más conocida de todas, ¿ya? A nivel mundial. ¿Ya? PETA también es una organización muy conocida a nivel mundial. Esto tiene que ver más que todo con la protección contra el abuso de los animales, ¿ya? De las mascotas, sobre todo. ¿Ya? Acá en Chile tenemos la ONG Defensa Ambiental y la Fundación Nehuenco, por poner dos ejemplos, que se preocupan de temas ambientales, de temas relacionados con el ecosistema. ¿Ya? Solamente algunos ejemplos, obviamente hay muchos más como le he dicho en los otros casos. ¿Ya? Otro ámbito de acción importante, infancia y juventud, también es algo que preocupa mucho, un problema o un ámbito social muy importante. ¿Ya? Y las organizaciones que se dedican a este ámbito o se desenvuelven dentro de este ámbito, en general lo que buscan es velar por el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Ya? En lo que respecta a la protección de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales fundamentales, lo que hablamos antes. ¿Ya? Em, protección, protección a la vida, por ejemplo, ¿ya? Em, temas como educación, salud, etcétera, ¿ya? Ese tipo de cosas que hablamos antes, ¿ya? Em, ejemplos, el más conocido, UNICEF, a nivel mundial, perteneciente a la ONU, como dijimos, ¿ya? Save the Children también es una ONG internacional muy importante, muy conocida. ¿Ya? Aldeas Infantiles SOS también es una organización social de nivel internacional, ¿ya? Que tiene sede en distintos países. ¿Ya? Acá en Chile hay una sede. ¿Ya? A nivel nacional ya cosas más específicas, la ONG Paicaví, por ejemplo. ¿Ya? Es una organización que está en distintas partes de Chile, pero es bien limitada, digamos. ¿Ya? Es bien limitada en cuanto a em, eh, al tema geográfico, a eso me refiero. ¿Ya? Y realizan un trabajo importante, obviamente. La Comisión Chile Pro Derechos Juveniles, ¿ya? También está más orientada a los adolescentes y jóvenes, obviamente, ¿ya? Los otros están más orientados a población infantil hasta 11 12 13 años, ¿ya? Pero en general es eso, lo que buscan es el bienestar, velar por el bienestar de niños en contexto de pobreza, etcétera. ¿Ya? Obviamente que aquí se mezclan los temas, ¿ya? Los temas que hemos hablado hablando antes. Se mezclan un poco los derechos humanos, el tema de salud, educación, pobreza, ¿ya? Se mezclan todo eso. Pero el foco sigue siendo la infancia y juventud, ¿ya? Porque está destinado a atender a ese grupo de población. Mujer y género, ¿ya? También es un tema importante, un ámbito de acción sumamente importante. También existen eh, muchas organizaciones sociales en este ámbito. ¿Por qué? Porque es un ámbito donde, si bien se han hecho avances, existen muchas cosas pendientes todavía, ¿ya? Demasiadas cosas pendientes, ¿ya? Eh, Imagínense acá en Chile, en Latinoamérica, existen muchas cosas pendientes, sobre todo en otros países donde la situación de las mujeres es más complicada aún. Ahora estamos hablando de países de tipo musulmán, arábico, africanos, sobre todo, ¿ya? Ese tipo de- de países, de zonas del mundo, ¿ya? Por eso existen tantas ONG, tantas organizaciones de la sociedad civil, en definitiva tantas organizaciones sociales que se dedican a este ámbito. ¿Y qué es lo que buscan? Es lo mismo que en el caso de la infancia y juventud, solamente que en este caso está orientado a las mujeres, ¿ya? Resguardo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que hablamos antes, ¿ya? Eh, Se busca resguardar todos esos derechos y también combatir directamente problemas sociales que afectan a este grupo de población, como la violencia y la desigualdad salarial,
la desigualdad en el acceso a puestos políticos, a puestos ejecutivos en empresas, etcétera, ¿ya? Y la violencia de todo tipo, ¿ya? Que es un problema muy arraigado en la mayoría de las sociedades, muy difícil de erradicar, ¿ya? Em, ejemplos, ejemplos de organizaciones sociales que se dediquen a este ámbito. ONU Mujeres, el principal, ¿ya? Acá en Chile, Fundación Instituto de la Mujer, eh, Observatorio contra el Acoso Callejero, ¿ya? También es importante. Creo que alguno de ustedes me mencionó ese ejemplo, ya no recuerdo quién. Creo que fue de hora, parece. Es un ejemplo bueno, ya porque tiene que ver con algo súper específico que es el acoso callejero, ¿ya? Y que tiene que ver con esto, con la violencia contra la mujer, ¿ya? La violencia verbal en este caso simbólica, como se le llama muchas veces. Eh, entonces hay una serie de organizaciones, también hay muchas, ¿ya? Si ustedes se ponen a buscar en internet van a encontrar muchas organizaciones que se dedican a este ámbito. Otro ámbito sumamente importante y sobre el cual también existen tantas organizaciones como existen por el tema de mujer y género, diversidad sexual, otro ámbito sumamente importante. Y la lógica es la misma, lo que buscan es lo mismo que en el caso de la mujer y género y en el caso de la infancia y juventud, ¿ya? Resguardo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ¿ya? Eh, digamos de lo que se llama muchas veces minorías sexuales, ¿ya? Eh, o diversidad sexual, ¿ya? Diversidad sexual. Eh, entendiendo que las personas que pertenecen a algún grupo de diversidad sexual tienen problemas en todos los ámbitos, ¿ya? En el, en el ámbito social por la discriminación, etcétera, en el ámbito económico por la igualdad en el ámbito laboral, la discriminación en el ámbito laboral, etcétera, ¿ya? Y cultural sobre todo por en el hecho de que no tienen la libertad, o sea, eh, existe mucha discriminación respecto a la pertenencia a una cultura específica, ¿ya? Que está basada en la identidad sexual, ¿ya? Eh, el hecho de que la sociedad en general no hace, o sea, que muchos grupos de la sociedad no acepten la existencia de culturas específicas que se basen en una identidad sexual que salga, digamos, de la norma heterosexual. Eh, obviamente eso implica un tema de violación de derechos culturales, ¿ya? Y entonces hay muchas organizaciones que tratan de velar por eso, por resguardar ese tipo de derechos, ¿ya? Y obviamente también mucho por combatir problemas sociales que afectan a este grupo de población, sobre todo la discriminación y la violencia, sobre todo esas dos cosas, ¿ya? Eh, ejemplos tenemos muchos, ¿ya? Acá en Chile, el Móvil, Fundación Iguales, Acción Gay, cosas que organizaciones que hemos mencionado antes, ¿ya? Organizaciones que hemos mencionado varias veces antes. También, como les dije, hay muchas, aquí hay solamente algunos ejemplos, ¿ya? Eh, sigamos, ya, se nos quedan algunas todavía. Otro ámbito, discapacidad, también, organizaciones que se desenvuelven en este ámbito, ¿qué es lo que buscan? Promover el trato igualitario y la integración social de las personas con diversas discapacidades físicas y mentales. Porque sabemos que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea físico o mental, son en general discriminadas, ¿ya? O hasta incluso hoy en día, ¿ya? Eh, eh, y no están bien integradas en la sociedad, digamos, ¿ya? No están bien integradas en la sociedad. Obviamente se ha avanzado un poco en eso, pero también eh, falta todavía por recorrer, ¿ya? Falta todavía por recorrer y eh, por eso existen distintos tipos de organizaciones que
que apuntan a eso, ¿ya? Que apuntan a promover un trato igualitario y también integrar socialmente a las personas que tienen discapacidades físicas o mentales, o a veces ambas. ¿Ya? Em, dentro de Chile tenemos harto ejemplos. ¿Ya? Líderes con 1000 capacidades, por ejemplo, es una organización social que existe que está orientado a eso. Fundación Prótesis 3D, Corporación de Apoyo. ¿Ya? Y obviamente acá eh, falta la más obvia, que no la coloqué, ya que es la Teletón, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que ver también con, de algún modo, integrar a las personas a la sociedad, ¿ya? Porque la rehabilitación eh, que desarrolla esta fundación tiene que ver con eso, con lograr la integración de las personas dentro de la sociedad, ¿ya? A través de la rehabilitación. ¿Ya? Sigamos, migración. La migración es un tema sumamente importante hoy en día, ¿ya? Por todo el aumento que ha existido de los flujos migratorios en todo el mundo, ¿ya? Nosotros como país hemos visto eso particularmente, cómo ha crecido la migración acá en Chile durante los últimos 5 años sobre todo, ¿ya? Sobre todo los últimos 5 años. Y el tema es que es un problema. El problema porque la gente, la gran parte de la población que migra de un lugar a otro, en muchas partes son personas que tienen eh, diversas vulnerabilidades, ¿ya? No se van de su país porque sí, por gusto, ¿ya? Hay algunas que sí, obviamente, pero una gran mayoría no. ¿Ya? Se escapan por problemas relacionados con la guerra, con crisis políticas, crisis económicas, ¿ya? Eh, de la pobreza muchas veces arrancan, ¿ya? Entonces son personas que llegan a otro país y tienen que integrarse a ese país. Y los países a donde llegan no siempre tienen los canales ni los mecanismos adecuados para integrar a la población migrante. Entonces por eso eh, hay tantas personas migrantes que no mejoran mucho su situación respecto de cómo estaban en su país. Entonces, para atender ese tipo de problemáticas existen muchas organizaciones sociales que están dedicadas, ya específicamente a atender eh, todo lo que tiene que ver con el resguardo de los derechos del tipo que ya hemos visto, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de las personas que son migrantes, ¿ya? Pues sobre todo de las personas que tienen problemas con, digamos, con la documentación, con estar tener una residencia legal dentro del país al cual llegar, etcétera, ¿ya? Y también tratar de insertar dentro de las distintas sociedades a estas personas que son migrantes, según el marco legal que existe en cada sociedad, ¿ya? Eh, Ninguna organización social se va a dedicar, por ejemplo, a ubicar a migrantes que son indocumentados, ¿ya? Porque van contra las leyes y las organizaciones sociales, no importa el tipo de cual se trate, pero están para atender necesidades sociales y por lo tanto tienen que estar en línea con lo que es la ley de cada país. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero tienen que cumplirla necesariamente, ¿ya? Entonces muchas organizaciones están destinadas a eso, a tratar de ayudar a las personas migrantes, por ejemplo, a regularizar su situación en el país en el que están. Cosas simples como esa. También ayudarle a encontrar trabajo, a encontrarle un lugar donde vivir, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿ya? Y hay organizaciones que se dedican específicamente a eso. Ejemplo, la Organización Internacional para la Migración es la más importante de todas, esa es la que tiene, digamos, como importancia a nivel mundial, ¿ya? Acá en Chile, la Fundación Red Migrante, por ejemplo, y la Fundación FRE, también son dos fundaciones que están destinadas a atender a la población migrante que llega acá al país, ¿ya? Sobre todo las que tienen más vulnerabilidad, entiéndase, ciudadanos haitianos, venezolanos, etcétera, ¿ya? Ese tipo de procedencia sobre todo. Eh, Otro ámbito de acción también importante, patrimonio y cultura, ¿ya? También hay muchas organizaciones que se dedican a este ámbito que es lo que buscan, proteger y preservar generalmente el patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, ¿ya? Porque se considera algo importante, considera que es algo importante. Cuando una lengua, por ejemplo, que pertenece a un
a un pueblo nativo, a un pueblo originario. Se pierde una pérdida cultural para el patrimonio cultural mundial de la humanidad, ¿ya? Cuando se destruye un monumento que tiene cientos o miles de años también se considera una pérdida para el patrimonio cultural de la humanidad completa, no solamente del lugar en el cual está. Entonces hay muchas organizaciones que se dedican a eso, a tratar de proteger y preservar ese patrimonio, ¿ya? Y también promover el desarrollo cultural y artístico de las personas y comunidades, ¿ya? Eh, Ejemplos de eso tenemos la UNESCO, la más importante, ¿ya? La más importante que tiene que ver con el tema del patrimonio sobre todo. ¿Ya? La UNESCO se encarga a través de la designación de distintas ciudades, por ejemplo, o lugares históricos, o obras de arte que se consideran como patrimonio de la humanidad. El hecho de que la UNESCO la considere como o la nombre como patrimonio, o le dé ese estatus de patrimonio de la humanidad, implica una serie de, digamos, de obligaciones para el lugar que es nombrado, ¿ya? Porque tiene que mantenerse bajo ciertas condiciones. Digamos, los gobiernos, los estados de un lugar que es designado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad tienen que velar por resguardar y mantener esa ciudad, ese lugar, esa obra de arte, lo que sea, ¿ya? Por eso es que acá en Valparaíso, por ejemplo, esta idea que se tenía de poner un mall ahí en el Muelle Barón, tuvo tanto rechazo, tantos problemas, porque Valparaíso, como ustedes saben, fue declarada una ciudad patrimonial de la humanidad por la UNESCO. ¿Y qué significa eso? Que a Valparaíso no se le puede hacer cualquier intervención urbana, no se le puede hacer cualquier intervención urbana a la que se quiera, ¿ya? Porque eso afectaría su condición de patrimonio de la humanidad, ¿ya? Y obviamente que esa designación como patrimonio de la humanidad es algo importante para Valparaíso y para el país, ¿ya? Es algo que tiene importancia no solamente cultural, sino que también económica. Entonces no es conveniente que Valparaíso pierda esa condición, ¿ya? Y si le montan, por ejemplo, un edificio de 10 pisos ahí en el Muelle Barón, obviamente que eso puede afectar el tema del patrimonio, ¿ya? Eh, También si se hacen modificaciones muy significativas de los cerros, sobre todo estos cerros que son importantes, lo mismo, ¿ya? Em, Entonces el tema del patrimonio, la UNESCO, principalmente, obviamente que hay otras, hay cientos o miles de organizaciones que están dedicadas a preservar el patrimonio, ¿ya? Pero también hay otro tema que está relacionado que tiene que ver con el desarrollo cultural y artístico de las personas y las comunidades, ¿ya? Y ahí caen organizaciones como el Museo Nacional de Bellas Artes acá en Chile y la Biblioteca Nacional, porque esas dos organizaciones son gubernamentales, como dijimos nosotros en, en alguna clase anterior. Em, pero su propósito el propósito del Museo Nacional de Bellas Artes es el desarrollo cultural de las personas, ¿ya? El desarrollo cultural, que las personas conozcan la cultura del país, en el ámbito artístico, ¿ya? Eh, Ese es como su propósito. La Biblioteca Nacional también, el hecho de que la Biblioteca Nacional eh, se preocupe por rescatar documentos históricos, literatura, cosas como esas, tiene el mismo propósito, el desarrollo cultural de la población. Y en ese caso, como dijimos, esas dos organizaciones son gubernamentales, ¿ya? Pueblo indígena, otra área, otro ámbito de acción sumamente relevante, ¿ya? ¿Qué es lo que buscan las organizaciones que están dentro de ese ámbito? Muy similar a lo que hemos visto antes. Velar por el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios. Pero también preservar su patrimonio cultural, ¿ya? También buscan eso, preservar la lengua, las tradiciones que hay, ¿ya? Y preservarla significa protegerla, ¿ya? Ojalá dejarlas, por ejemplo, cuando se trata de folclore y cosas como esa, dejarlas grabadas, dejarlas en un formato que no se pueda perder, ¿ya? Porque lo que no se deja grabado en formato físico, escrito en partituras musicales, en algún libro, se pierde, ¿ya? Entonces la idea también es preservar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, ¿ya? Em,
no solamente respetar o sea, velar por el respeto de derechos políticos, de representación política que puedan tener, los derechos económicos, ¿ya? Derechos sociales en términos educativos, etcétera, ¿ya? Eh, Sino que también proteger el patrimonio, preservarlo, mantenerlo vivo, ¿ya? Eh, ejemplo a nivel internacional está, por ejemplo, esto que sale acá, con la sigla, ¿ya? IWG, ya. Es una organización a nivel internacional que es muy importante en el tema de eh, eh, el resguardo de lo que es el patrimonio de los pueblos indígenas alrededor del mundo, ¿ya? Entiéndase, por pueblo indígena no, nos referimos a los que son originarios de un lugar geográfico determinado, ¿ya? Acá en Chile, eh, los mapuches son los más conocidos, el pueblo mapuche, ¿ya? Pero en el norte también hay, ¿ya? En el sur extremo también, ¿ya? En, todo lo que en Perú sobre todo, también ahí hay pueblo indígena, está mucho más representado que acá en Chile, ¿ya? Todos los descendientes de los incas, ¿ya? En México también hay mucha población indígena y las etnias se mantienen mucho más vivas y están mucho mejor representadas que lo que están acá, ¿ya? Y en todas partes del mundo hay población indígena, ¿ya? En Estados Unidos también, por ejemplo, eso se aprecia mucho a través de lo que es el cine, ¿ya? A través del cine se aprecia mucho el tema de la importancia que tienen eh, el pueblo originario, ¿ya? Entiéndase los indios Hopi, los, los apaches, etcétera, ¿ya? Hay mucho, ¿ya? Los indios pueblos, ¿ya? Hay una serie de pueblos originarios. eh, y existen diversidad de organizaciones que se dedican a eso. Una de esas es la que le señalo acá, ¿ya? Y IWG es una sigla de una organización que tiene que ver con eso. Acá en Chile tenemos el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿ya? También está la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, la ONG Wikimoon, por ejemplo. Y así hay una serie más, ya hay muchas organizaciones acá en el país también, que están destinados a esto que le estaba diciendo, ¿ya? Em, esta, esta Wikimoon, si no me equivoco, ¿ya? Búsquenlo de todas maneras, pero si no me equivoco, es lengua pehuenche, creo que, ¿ya? Y significa nueva sabiduría, creo que eso, ¿ya? Pero es una lengua originaria, y creo que significa eso, nueva sabiduría. El desarrollo territorial y comunitario local, esa es otra área sumamente importante, otro ámbito de acción, ¿ya? Y tiene que ver con las organizaciones que buscan representar los intereses y gestionar el desarrollo de las comunidades locales territoriales, ¿ya? Vale decir, aquellas comunidades que se caracterizan por compartir un territorio local específico. Es decir, aquí estamos hablando particularmente de las organizaciones que nosotros en alguna clase, que creo que fue la número 7, en el tipo que nosotros le llamamos organizaciones sociales comunitarias específicas. Ese tipo, ese tipo está totalmente representado en este ámbito, ¿ya? Que es un tipo muy específico de organización social, ¿ya? Que se dedica a una cosa solamente, ¿ya? Que es a representar los intereses y gestionar el desarrollo de las comunidades locales territoriales. ¿Y cuáles son las comunidades locales territoriales? Las que están caracterizadas por compartir un territorio local que es muy puntual, una población, digamos, un lugar que es rural, por ejemplo, ¿ya? Pequeños territorios, ¿ya? ¿Y cuáles son estas organizaciones? No, aquí no quise poner ejemplos específicos porque quise poner los ejemplos generales, ¿no? ¿Ya? Todas las juntas de vecinos, todas las que nosotros podamos conocer, ¿ya? Que tienen nombres puntuales, por ejemplo, ¿ya? Que tienen el nombre del sector al cual representan, etcétera, ¿ya? Todos los clubes deportivos amateur también, por los clubes deportivos de barrio, de fútbol o lo que sea. Las agrupaciones artísticas locales también, ¿ya? Los grupos folclóricos que están relacionados con algún lugar en particular, con alguna población, etcétera, ¿ya? Esos son organizaciones sociales que se dedican al ámbito del desarrollo territorial y comunitario local, ¿ya? Y de ese tipo de organización hay miles, ¿ya?
porque juntas de vecinos hay cientos o miles acá de hecho acá en el país. Club Deportivo Amateur también, en una cantidad enorme. ¿Ya? Y todo eso son organizaciones sociales eh, comunitarias, como dijimos en algún momento, específicas y que se desenvuelven dentro de este ámbito, desarrollo territorial y comunitario local. ¿Ya? Y dejé para el final, y no significa que sea menos importante, ¿ya? El tema de la espiritualidad. ¿Ya? Hay una serie de organizaciones sociales que tienen como propósito, como ámbito de acción, el desarrollo de las personas y las comunidades en el plano espiritual. ¿Ya? Obviamente que el tema espiritual es algo difícil de definir, de definir tan objetivamente, ¿ya? Pero tiene que ver con temas como eh, con temas relacionados con la fe generalmente, ¿ya? Con la fe y con filosofías de vida, ese tipo de cosas son espirituales, ¿ya? Ese tipo de cosas se consideran espirituales. Todo lo que tiene que ver con fe religiosa, filosofías de vida, etcétera, ¿ya? Por eso que estas organizaciones se relacionan generalmente con doctrinas religiosas y filosóficas, ¿ya? Ejemplos tenemos los súper obvios, hoy conocidos por todos. La Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Metodista Pentecostal, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia Mormona, como se le conoce más. La Iglesia Mormona se llama así, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿ya? La Iglesia Metodista Pentecostal es un tipo específico de iglesia evangélica, para los que no sepan. Hay otros tipos, ¿ya? De iglesia evangélica que tienen otros nombres, ¿ya? Adventista creo que es otro tipo, ¿ya? Y puse acá otro que tiene que ver con una filosofía, que es una filosofía oriental, que es el Reiki, ¿ya? La Asociación Americana de Maestros del Reiki, que es una ONG internacional también, que tiene que ver con esa filosofía de, espiritual, digamos, ¿ya? Entonces aquí con esto tenemos una imagen bien general, ya bien general de todos los ámbitos, los principales ámbitos de acción dentro de los cuales podemos encontrar eh, que se desenvuelven las distintas organizaciones sociales que existen en, tanto aquí en nuestro país como a nivel internacional, ¿ya? Estos son como los principales. Obviamente, como les dije al inicio, hay otros ámbitos que son más específicos, ¿ya? Eh, pero la idea no es hablar de todos, ¿ya? Aquí es solamente dar una imagen general. Esto es para que ustedes tengan una imagen global del tema, ¿ya? Para que sepan a qué se dedican, ¿ya? A qué se dedican exactamente o concretamente las organizaciones sociales que existen, ¿ya? Y las cosas a las que se dedican son las que hemos visto acá: migración, mujer y género, discapacidad, etcétera, pobreza, todo eso que hemos visto. Esos son los ámbitos de acción. Cuando hablamos de ámbito de acciones, a lo que se dedican las organizaciones, ¿ya? Eh, el tema al cual, o la problemática general a la cual tratan de responder o sobre la cual quieren trabajar. Entonces con esto, como les dije, la idea es pues tener algo más concreto, ya, porque nosotros hasta ahora hemos hablado de tipos generales y hemos dado ejemplos, obviamente, ya hemos dado ejemplos de organizaciones que son comunitarias y no comunitarias, que son gubernamentales y no gubernamentales, etcétera, ¿ya? Pero faltaba algo más concreto, ¿ya? Es decir, qué cosas hacen exactamente las organizaciones, ¿ya? Y acá lo tenemos con esto, con estos distintos ámbitos de acción que hemos revisado, ¿ya? Eh, con esto terminamos la clase de hoy día. Los dejo invitados para la clase que viene, ¿ya? Que sería la última de la unidad 1. ¿Ya? Así que nos vemos para entonces.